El verbo de Dios es la palabra de Dios. Esto es sumamente importante, mis hermanos. El verbo de Dios es la palabra de Dios. La que el apóstol Juan llama en Primera de Juan, capítulo 1, la palabra de vida. Y que el Evangelio de Juan dice que esta palabra era en el principio. Y esta palabra era acerca de Dios. Y Dios era la palabra. Fíjate bien como lo dice la versión original de Reina Valera. Y todas las Biblias en español antiguamente así leían. No decían el verbo, decían la palabra. Eso lo cambiaron después, hace como 150 años, por razones que no conocemos. Tengo mis sospechas de por qué fue. Me parece que es como la palabra suena femenina. Y eso no cuadra con su doctrina de que el verbo es un segundo personaje de una Trinidad. Y ese personaje es masculino. Pues ellos decidieron que cuadraba mejor cambiar la palabra y utilizar la expresión verbo. Pero originalmente todas las Biblias en español decían la palabra. Las Biblias en inglés todas dicen the word, que es la palabra. En inglés no tienen el problema de que suene femenino porque en inglés es neutral. No es ni femenino ni varonil. Pero en español la palabra suena femenina. La palabra es la vida de Dios. El apóstol Juan lo dice. Esta es la vida eterna. Búscalo allí en Primera de Juan capítulo 1. Ningún apóstol te va a adoctrinar en las Escrituras que es una segunda persona de una Trinidad. Ninguno de ellos. A lo mejor los apóstoles del mundo, las tradiciones de los hombres. Esa doctrina salió de Roma católica. La religión católica romana inventó esa tradición, esa doctrina de que el verbo de Dios era una segunda persona de una Trinidad. Y por eso es que le dicen Dios el verbo. Fíjate bien que cambiaron la expresión bíblica, verbo de Dios, y utilizaron una que no es bíblica, Dios el verbo. Ustedes los han escuchado que ellos dicen, hablan de Dios el Padre, Dios el Verbo y Dios el Espíritu Santo. Eso no es escritural. Dios el Padre sí es escritural. 1 Corintios 8:6 dice que para nosotros hay un solo Dios el Padre. Dios el Padre, ese sí. Pero cuando habla del verbo, que es la palabra, dice verbo de Dios. Verbo de Dios. Es algo que pertenece a Dios. Es algo que sale de Dios y expresa a Dios y cumple aquello por lo cual Dios le ha enviado y después vuelve, retorna atrás y no vacía. Como dice el viejo pacto, la palabra de Dios cumple aquello por lo cual es enviada y no retorna atrás vacía. Esa es la palabra. Ese es el verbo de vida. Yo quiero que tú entiendas, mi hermano, que a nosotros nos han programado con doctrinas, ideas, tradiciones de hombre que no son escriturales. Y es bien importante nosotros santificarnos por la palabra y conocer a Dios lo mejor que podamos a través de las escrituras. La única manera que lo podemos hacer es sometiéndonos humildemente a las escrituras por encima de lo que enseñan las tradiciones. Nunca te olvides, mi hermano, que muchas de las organizaciones eclesiásticas, religiones, concilios, grupos religiosos, son descendientes de la Iglesia Católica Romana. Son grupos que se fueron dividiendo y saliendo de la Iglesia Romana, protestando en contra de la Iglesia Romana, teniendo diferencias
Después que se salen, se empiezan a dividir entre ellos mismos, se forman diferentes grupos, aquí denominación esta, denominación aquella, muchos grupos, pero en todas estas divisiones ellos no lograron santificarse por completo y arrastraban doctrinas romanas en sus denominaciones. Una de ellas es esta doctrina de que el verbo de Dios es una segunda persona de la Trinidad. Ningún apóstol jamás habló así. Ningún profeta de Dios jamás habló así. Eso no está en las escrituras en ningún lugar de Génesis y Apocalipsis, no lo vas a encontrar. Ahora, las escrituras sí te van a declarar que la palabra de Dios es la vida de Dios. La palabra de Dios es la vida eterna. ¿Por qué eterna? Porque la vida de Dios es eterna. Dios no tiene otra clase de vida. La única vida que Él tiene es la vida eterna. Y la palabra de Dios carga esa vida. La palabra de Dios, dicen las escrituras, que es la semilla de Dios, la simiente de Dios por la cual Él nos engendra. Él engendra hijos por su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Tuviste? ¿De dónde sale la palabra? De la boca de Dios. La palabra sale de Dios. La palabra no es una persona separada de Dios, distinta a Dios. La palabra, el verbo de Dios es de Dios. Y sale de Dios a cumplir aquello por lo cual Él le envía. ¿Tú te acuerdas que Jesucristo, la palabra encarnada, le decía a sus discípulos y a los habitantes de Israel: yo salí de Dios y yo vuelvo a Dios? En otras ocasiones Él le decía: el Padre me envió y yo vine a cumplir aquello por lo cual el Padre me envió. Yo no hago nada de mí mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra? Y la palabra lo que hace es lo que el que la habló mandó hacer. La palabra es la expresión de Dios. Tú sabes que Dios es invisible. Nadie lo puede ver. Está en todo lugar. Si me voy al cielo, allí estás tú. Si hago mi estrado en el Seol, allí estás tú. ¿A dónde me iré de tu espíritu? En ningún lugar. Dios está en todo lugar. Pero si Él se quiere manifestar y darse a conocer en algún lugar específico, ¿cómo Él lo hace? Por su palabra. Él manifiesta su palabra. Primera de Samuel capítulo 3, creo que es el versículo 21. Jehová se le manifestó a Samuel por la palabra de Jehová. ¿Qué pasó allí? Dios se dio a conocer a Samuel por la palabra. Porque esa es la forma que Dios se da a conocer en todo tiempo, no solamente en el nuevo pacto, desde antes del nuevo pacto, allá en el viejo pacto, todas sus manifestaciones eran por la palabra. El ángel de Jehová, el varón que luchó con Jacob, Melquisedec, el ángel que se le manifestó a Manoah, el papá de Sansón. Todas esas manifestaciones, la visión del rey Jehová que vio Isaías en el capítulo 6, Jehová Dios de los ejércitos. ¿Qué tú crees que es lo que estaba viendo Isaías? La manifestación de Dios. Pero ¿cómo es que Dios se manifiesta? Por su palabra. Todas las cosas fueron hechas por su palabra. El Evangelio de Juan capítulo 1 nos trata de explicar estas cosas desde el principio a la soltar. Es bien básico, bien explícito, bien claro. En el principio era la palabra era acerca de Dios y Dios era la palabra. Todas las cosas fueron hechas por ella. Así es que lee las versiones antiguas y te da a entender que no está hablando de otra persona. Está hablando de la palabra de Dios. Es igual que tú y que yo. Tú tienes una palabra. Yo tengo una palabra. Tú estás escuchando mi palabra. ¿Y qué es lo que carga nuestra palabra? Nuestra palabra carga nuestra sabiduría. Nuestra vida, lo que somos, se expresa y se da a conocer. Otras personas nos conocen por nuestras palabras. Lo que está en nuestra mente se expresa con la palabra que decimos. Si somos necios, se conocerá por la palabra. Un necio parece sabio cuando calla, porque cuando
abre su boca y da su palabra expresa quién Él es. Y si es necio, todo el mundo sabe que es un necio. De la misma manera, así Dios se ha querido dar a conocer. ¿Cómo es que Dios se nos da a conocer? Un Dios invisible. ¿Cómo tú lo vas a conocer? Pues Él se expresa por sus palabras. Por eso es que para tú conocerlo a Él, tú tienes que conocer su palabra. Su palabra expresa quién Él es, cómo Él piensa, cómo Él se siente. Todo lo lindo de Dios se conoce por su palabra. Por eso es que en Proverbios capítulo 8, escúchalo bien, búscalo, escudriñalo, es bien lindo, lo vas a ver. Proverbios capítulo 8, esta palabra es llamada la sabiduría. Es la sabiduría de Dios. Y la misma sabiduría hablando dice, yo fui engendrada. Yo estuve con Él en el principio. Yo era su deleite. Yo estaba allí cuando Él formaba los montes. Yo estaba allí cuando Él formaba los mares. Esa palabra, esa sabiduría era expresada por la palabra. Es lo mismo, la sabiduría de Dios y la palabra de Dios es lo mismo. El apóstol Juan en Primera de Juan, en su epístola Primera de Juan capítulo 1, nos habla de esta palabra y nos dice claramente que esta palabra es la vida eterna. ¿Por qué vida eterna? Porque es la única vida que Dios tiene. Y esa vida salió de Dios y vino al mundo. El mundo que ella misma creó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese mundo que era suyo, que Él creó, vino y lo rechazaron. Su propia creación. La creación fue hecha por Él, por esa palabra. Dios a través de su palabra, por medio de su palabra, hizo todas las cosas, incluyendo el mundo. El mundo cayó y Dios quiso restaurar al mundo. Pues ¿qué hizo? Volvió a enviar su palabra. Y esta vez su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia. Y no le conocimos. Pero a los que le creyeron y le recibieron, a ellos le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ser engendrados por esa palabra, porque creyeron su palabra. La palabra es la semilla de Dios. Igual que un padre engendra un hijo, así Dios engendra hijos por su semilla. Obviamente, la semilla de Dios, estamos hablando de algo espiritual, esa semilla es su palabra. Por su palabra es que Él hace hijos. Mis hermanos, no crean las tradiciones de los hombres, no se enreden en las tradiciones de los hombres, no tengan temor de las tradiciones de los hombres. Creamos las escrituras, creamos la palabra de Dios. Él ha exaltado y puesto su palabra por encima de su propio nombre. Imagínese cómo Dios valoriza su palabra. Cuando creemos su palabra, Él es justificado por nosotros. Su sabiduría justificada por nosotros al nosotros creerla. En ningún lugar las Escrituras dicen que su palabra es un segundo personaje de una Trinidad. Más bien dice que es la palabra de Dios, la vida de Dios, la sabiduría de Dios, la semilla de Dios, la simiente de Dios. Estas son las formas que la Escritura describe esta palabra. Y en ningún lugar dice Dios el verbo. No. Dice el verbo de Dios. Es algo que pertenece a Él. Es algo que está en Él, sale de Él, cumple lo que Él quiere y vuelve a Él.